Y una vez visto lo anterior, ¿vale? Estos tres elementos interrelacionados, que son la cultura de aprendizaje, enfoques de aprendizaje y enfoques de enseñanza, pues pasamos a la aplicación de las dimensiones culturales de Hofstede a la cultura de aprendizaje. Las dimensiones culturales, pues bueno, ya habéis hecho vuestras actividades sobre ellas y no os voy a hablar más, ¿no? Sencillamente vosotros habéis estado trabajando con 6 y aquí solo hay 5, ¿vale? Es porque la dimensión de la indulgencia no se ha aplicado todavía al plano académico, ¿vale? Partimos del trabajo de unos investigadores en la India que a partir del creciente intercambio académico que hay, ¿no?, en todo el planeta entre alumnos de un país que estudian parte o el total de la carrera en universidades en el extranjero, también de profesores que salen de su cultura de origen y bueno, desarrollan su labor docente en otro país, en otra cultura, pues estos indicadores, ¿vale?, que son las dimensiones culturales, nos pueden ayudar un poco a limar esas diferencias culturales que se van a encontrar en el contexto académico. Empezamos con la distancia de poder. Según sea alta, pues son las cosas que tenemos en la izquierda, o según sea baja esta distancia de poder, pues son las cosas que tenemos en la derecha. En una sociedad en la que la distancia de poder tiene un índice alto, pues normalmente se corresponde con que se espera que el profesor tenga la iniciativa, ¿vale? También se espera que el profesor tenga un gran conocimiento de su materia y que sea una autoridad. El trato que hay entre profesores y alumnos es muy formal, se mantiene una distancia muy grande y prima la formación universitaria, ¿vale? En estas culturas, con la distancia de poder alta, se da mucha más importancia a que la gente vaya a la universidad y tenga una formación universitaria. Mientras que en culturas donde la distancia de poder es baja, normalmente es el alumno el que toma la iniciativa en el aprendizaje. No se espera que el profesor sea un gurú de la asignatura, sencillamente, pues bueno, que tenga experiencia y sepa hacer su trabajo. El trato, pues bueno, es un trato más directo, más igualitario entre profesores y alumnos. Y en estas sociedades no es tan importante la formación universitaria, sino que el sistema educativo centra su atención y sus esfuerzos principalmente en la educación secundaria. En lo que respecta a colectivismo e individualismo, pues en una cultura con mayor índice de colectivismo tienden a una visión materialista del conocimiento, ¿vale? Es decir, estudiar cosas que tienen una aplicación práctica inmediata, cosas bueno, que te sirven y que tienen, ¿vale?, ese punto de vista de utilidad. Mientras que en las culturas individualistas se entiende que el conocimiento tiene un valor variable. A lo mejor no tiene una utilidad inmediata, práctica, pero es algo que, bueno, el saber no ocupa lugar, ¿no?, por así decirlo, y nunca sabes cuándo te puede venir bien haber estudiado lo que has estudiado. Es muy importante en las culturas con un índice elevado de colectivismo el ascenso social y se ve el estudio como una posibilidad de ascender socialmente y pasar a una clase superior, por así decirlo. Mientras que en las sociedades individualistas se entiende que el estudiar pues vale más para el desarrollo personal de uno mismo o para el desarrollo económico, para mejorar de condición, pero no tanto de condición social en cuanto a clase, sino de condición de, bueno, las posibilidades de desarrollo individual, básicamente. En las sociedades con un índice alto de colectivismo también se busca la aprobación del grupo. Es decir, los estudiantes no van a tomar iniciativas
propias, no van a hacer las cosas por sí mismos, sino que siempre van a depender mucho de que el grupo acepte que hagan lo que van a hacer. Mientras que en las sociedades individualistas, pues bueno, se valora, ¿no? Y se da por seguro que el alumno pues va a seguir su propia iniciativa, independientemente de lo que el grupo piense de él. En las culturas colectivistas, pues también los estudiantes suelen agruparse por categoría, es decir, los que pertenecen a una misma clase social, los que proceden de un mismo lugar, etcétera. Mientras que en las sociedades individualistas los alumnos se agrupan por intereses comunes. Bueno, pues los gustos, las aficiones, ¿vale? Eh, lo que sea que tienen en común. En lo que respecta a masculinidad y feminidad, pues bueno, las culturas, bueno, aquí hay mucho, ¿vale? Hay mucho, entonces voy a ir a lo más importante, básicamente. En las sociedades más masculinas, pues se toma como referencia al estudiante aventajado, el que saca mejores notas, etcétera, mientras que en las culturas más femeninas, pues se prefiere tomar como referencia al estudiante medio, ¿vale? Es en el que se centra la atención del grupo. El fracaso se acepta como una parte del proceso de aprendizaje en una cultura femenina, mientras que el fracaso es impensable, ¿no? Es algo que hay que evitar completamente en una cultura más masculina. Las expectativas acerca del profesor, pues bueno, vemos que coincide también un poco con la distancia de poder, ¿no? Una elevada distancia de poder o una baja distancia de poder. Por lo demás, en una sociedad masculina, la selección de lo que se va a estudiar pues viene marcado por la perspectiva laboral, mientras que en una cultura más femenina pues se trata más de la opción personal, ¿no? Se busca más la felicidad, el desarrollo personal. Según la intolerancia a la incertidumbre sea alta o baja, pues se va a variar, ¿no? Entre un aprendizaje completamente estructurado o un aprendizaje abierto que puede ir cambiando y evolucionando por su propia cuenta a lo largo del curso. En una cultura con una elevada intolerancia a la incertidumbre, pues se busca esa enseñanza, ¿no? Centrada en el profesor. Y sin embargo, cuando se tiene una mayor tolerancia a la incertidumbre, se admite que el profesor, bueno, pues no lo sabe todo y puede tener que consultar, ¿no? Se atribuyen los resultados a la suerte o se atribuyen al esfuerzo, ¿vale? Es otra de las diferencias que encontramos, junto con la creencia en que existe una respuesta correcta o la tendencia a la discusión, a la exposición de ideas diferentes, etc. Y por último, en lo que respecta a la orientación a largo plazo frente a la orientación a corto plazo, pues interesa bastante esto, ¿no? La manera como se entiende la vida en una sociedad orientada a largo plazo como una serie de obligaciones que hay que ir cumpliendo, mientras que en las culturas orientadas a corto plazo pues se entiende que la vida es un proceso que hay que disfrutar, ¿no? Que la vida está para vivirla y ya está. También en las sociedades orientadas a largo plazo hay una preferencia por las ciencias aplicadas, mientras que en las sociedades a corto plazo se prefieren las ciencias teóricas y abstractas. Y ya, bueno, pues a modo de recapitulación, pues tenemos esta fórmula matemática, ¿vale? Esta suma del contexto, del enfoque de aprendizaje, el enfoque de enseñanza y las diferencias culturales. Como contexto, recordad que bueno, hay que tener en cuenta todo lo que es el sistema administrativo, los contenidos, cómo está diseñado el currículo, las costumbres académicas que imperan en una determinada sociedad, las expectativas sociales y económicas, ¿vale? Por parte de los alumnos y sus familias a la hora de afrontar el aprendizaje.
Todo esto junto, ¿creéis que puede dar lugar a un choque cultural en el aula? Os dejo ya que vosotros hagáis vuestras propias conclusiones. Muchas gracias y hasta la próxima.